Oye, qué música. Está muy buena. Toda la juventud brota aquí en este foro, porque puros jóvenes estamos. Exacto, puro jovenazo de alma y de corazón, que es lo que vamos a también traer con esta deliciosa receta. A ver, platícame, ¿qué lleva? Lleva muchos ingredientes agridulces, que es la característica de la cocina de la India. Y sobre todo vamos a manejar ingredientes diferentes, siempre aprendiendo a saber cómo utilizarlos. Y pues es algo muy ad hoc para la temporada, para salir de la rutina. Oye, pues muy bien, chef, ¿qué te parece si vamos a ver entonces cuáles son los ingredientes? Usted prepare su tablet, celular, lápiz, papel, pluma, crayola, gis, pizarrón, lo que quiera, pero anote los ingredientes. Cerdo estilo la India, para 4 personas, necesitamos 650 gramos de lomo de cerdo en cubos medianos. Así es, Pame. Una cebolla finamente picada. 3 dientes de ajo finamente picados. Una cucharadita de chutney de mango. Una cucharadita de jengibre fresco. 250 mililitros de yogur natural. 2 jitomates guajes rallados. Una cucharadita de jugo de limón. También vamos a necesitar una cucharadita de cilantro fresco. Una cucharadita de azúcar. También una cucharadita de comino entero. Camino es el que te lleva, compañera. Sal y pimienta al gusto. Y para la mezcla de garam masala necesitamos una cucharada de canela en polvo. Una cucharadita de pimienta molida. Una cucharadita de clavo molido. Una cucharada de cardamomo. Y una cucharadita de chile seco. Va que va. Sencillo. Híjole, ¿cuál sencillo? Sencillo. Bueno, va a estar ¿Okay? sencillo, lo que sencillo son los ingredientes. A ver, tú dinos, chef. Ok, muy bien. En lo que yo voy armando o macerando mi carne, Pame, te voy a pedir de favor, tenemos jengibre de aquel lado. Jengibre lo conseguimos en el supermercado muy fácilmente, es una semilla muy aromática. ¿Y en el mercado también? También. Sí, ¿No es una raíz? Sí, es una, ¿qué dije? Semilla. Semilla, Dios mío, sí, raíz, compañera, por favor. Muy bien, muy bien. Ok, y la vamos a rallar, Pame, por favor. Con este, ¿verdad? Yo me voy de este lado, exactamente. Tenemos nuestro lomo de cerdos previamente ya picados, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser dejarlos macerar. Ahí en casita, si tenemos oportunidad de dejarlos macerar media hora, sería lo ideal, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a agregar? Va a ser mi mezcla de garam masala. La garam masala es un condimento muy utilizado que consta de estos 5 condimentos. Con cuidado, Pame. Tenemos clavo molido. Ajá. Si es entero, lo pulverizamos. Tenemos mezcla de chiles secos también. Lo pulverizamos también. Oye, ¿y el garam masala dónde lo conseguimos? Es la mezcla, Pam. Muy Tenemos que comprarlo por separado. muy bien. Tenemos, en este caso viene siendo canela en polvo. Hay que tener mucho cuidado con las especias. La cocina india se caracteriza por ser muy especiada, súper especiada, ¿ok? O sea, no lo coman de noche. Sí, exactamente, puede caer pesado. Esto es el cardamomo. El cardamomo les sugiero que tengan mucho cuidado porque también si agrego de más, sabe a cardamomo mi preparación y solamente quiero que sea un toquecito, ¿ok? Muy bien, entonces aquí con las manos voy a comenzar a mezclar. Ya tengo aquí el jengibre, perfecto. Chef. ¿Qué Ahora más el jitomate ¿Sí? y los limones, Pame. Voy a dejarlo esto macerando, por favor, Pame. Ahora me voy rápidamente a una cacerola. En este caso sí necesito que sea una cacerola grande porque vamos a agregar varios ingredientes. Voy a comenzar primero con cebolla finamente picada. Voy a comenzar a citronarla, la tenemos de este lado. Ahí va para adentro. Qué rico, nunca me había tocado rallar jitomate. Se utiliza mucho inclusive en la cocina española también. Se raya jitomate para la paella, para el fideuá. ¿Ok? Ahí vamos. Exactamente, con ese, perfecto. Tú échale, Pam, tú experimentale ahí a ver dónde. ¿Ok? Exacto. Si es que ya me están regañando, señora, que por favor le comente a Pame porque está haciendo destrozos. ¿Ok? Ojo, tenemos entonces la semilla de comino, la cebolla y voy a agregar ajo para irlo acitronando. Voy a agregar un poquito más de aceite, voy midiendo mi aceite. Aquí sí no importa si se nos pasa un poquito, ¿ok? Entonces comienzo a agregar. Y ahora sí, cuando esto ya comience a verse transparente la cebolla, voy a agregar mi cerdo. Hay que recalcar que siempre el cerdo va bien cocido, ¿ok? Aquí no hay nada de que término medio. Nada. Recordemos que el cerdo tendemos como a cuando se lo comemos crudo nos puede dar cisticerco, la enfermedad del cisticerco, ¿ok? Muy bien, ok, entonces comenzamos a mezclar y vamos a dejar que esto se selle. Le vamos a subir un poquito la flama. Y ya que esté así, entonces, Pam, ahora sí pásame el jitomate. Vamos a ir agregando. A ver si te puse a trabajar, Pam. Pásamelo. Vamos a agregar jengibre. Ojo, no se vayan con la finta de que huele rico el jengibre. ¿Ya se lo he hecho? Por favor, Pam. Y le voy a agregar más. El jengibre, si yo agrego de más,
es picante, entonces va a saber diferente, va a picar nuestra preparación. Ok, voy a comenzar entonces a mover que esto se vaya friendo, los limones, Pame. Y les explico en lo que esto está el chutney. El chutney está de aquel lado, ¿Qué Pame. es esto? Chutney lo conseguimos lo mismo en los supermercados y es esta especie de mermelada de la cocina hindú. Tiene especias bastante especiadas y es dulcecito. ¿Cómo se llama? Entonces, chutney. ¡Salud! Chutney, lo vamos a agregar entonces, agregamos. Sí no hay problema si de repente me pasa, es como tipo agridulce, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces comenzamos a mover. Ahora del otro lado tengo lo mismo, voy jalando, compañera, nada más para ir mostrando. Tenemos yogur. El yogur es importante que se fijen que no tenga azúcar. Bueno, si tiene azúcar en este momento no pasa nada, pero sí de preferencia para ir controlando, ¿ok? Entonces voy a agregar. Cuando yo agrego un lácteo a calentar, es importante controlar mucho la temperatura porque ¿qué puede pasar si hierve? ¿Qué? Se me corta. ¿Ok? Entonces no es que se eche a perder la preparación, sigue sirviendo, sabe bien, pero a vista no se ve muy bonito, ¿ok? Ok, se ve pues cortado como con nata, digamos. Exactamente, sí se ve así como cuando se corta la leche. Sí lo hice, Eso, y no se va a cortar con no el limón. No se corta, tú échale, confía en mí, compañera, confía en mí. Bueno, échale, no me vayan a regañar. Así de échale, compañera, poquito, ya. Chile, pues sí, ya se fue todo. No, es una gotita, no se preocupen. Ok, entonces vamos a agregar también azúcar, lo mismo, unas cucharaditas. Ajo, por favor, Pame. ¿Sí todo? Sí, por favor, ya lo habíamos agregado, pero nos faltó poquito más. Y tenemos ya. Ahora, esto que cuando suelte el hervor, ¿cómo me voy a dar cuenta que obviamente va a cambiar? Se va a ver un poquitito más espeso, ¿ok? Cuando espese, entonces voy a agregar agua. Me va a quedar como una especie de estofado. Pero ¿cuál es la diferencia con esta preparación? ¿Ok? Que es muy especiada, sumamente especiada, ¿ok? Entonces ya nada más es irle como midiendo los ingredientes para ir viendo cómo nos queda. Claro, y hay que recordar que es cocina y cerdo estilo la India. No hindú, son diferentes, muy bien. Bueno, vamos a darles otra vez los ingredientes, ¿les parece? En lo que la chef acaba de cocinar de forma express. Cerdito chanchito delicioso. Y necesitamos 650 gramos de lomo de cerdo en cubos medianos, una cebolla finamente picada, 3 dientes de ajo finamente picados, una cucharada de chutney de mango, una cucharadita de jengibre fresco, 250 mililitros de yogur natural, 2 jitomates guajes rallados, una cucharadita de jugo de limón, una cucharadita de cilantro fresco, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de comino entero, sal y pimienta al gusto. Y también para la mezcla de garam masala, que es parte de lo fundamental de esta receta, una cucharada de canela en polvo, una cucharadita de pimienta molida, una cucharadita de clavo molido, una cucharada de cardamomo y una cucharadita de chile seco, nada más. Y mire. Y una cucharadita de amor también, compañera. ¡Ay, chef! ¡Qué bonita! Una cucharadita de amor y de ritmo. Ok, y